Dice la palabra, el tema de hoy, si conoces tu tiempo, conocerás tu bendición. Si conocemos nuestro tiempo, también vamos a conocer nuestra bendición. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Puede tomar asiento, amado. Qué importante es conocer cómo Dios ha diseñado los tiempos en la vida del hombre. Pero no solo la palabra tiempo, le añadimos ese término, tiempo oportuno. Tiempo oportuno. Eso es algo tan importante que nosotros conozcamos, porque si nosotros sabemos qué es lo que con qué nos tenemos que fluir, entonces vamos a descubrir ese principio tan difícil que es la felicidad. Porque cuando se habla de ser feliz es un tema tan utópico, tan idealista, y que uno dice, bueno, ¿y quién va a ser feliz? Y como vemos los estereotipos que nos enseña los medios de comunicación, ¿verdad? Que para ser feliz hay que tener cosas valiosas, hay que ser popular, famosos, hay que estar con personas lindas, guapas, amorosas, que se nos concedan deseos como viajar. Yo cuando viaje voy a ser feliz. Cuando me gradúe, ahí va a estar mi felicidad. Cuando me case, cuando tenga hijos. Y siempre estamos reposando la felicidad en acontecimientos circunstanciales. Y se nos forma un concepto fantasioso, utópico, idealista. Entonces, y no concuerda con la realidad. Yo diría un concepto sencillo, práctico de lo que es la felicidad, es que sepamos vivir el momento. Si a usted le sirven un churrasco sabroso, pues disfrútelo. No va a estar ahí, ay, que voy a engordar, ay, que me va a hacer daño, y se lo va a comer pensando en todo lo malo que le pueda pasar. No, si usted cree que el churrasco no es para usted, ni se siente ahí, ni vaya a la cena, ni pida que usted va a comer de una vez. Pero si es tiempo de comer algo sabroso, disfrútelo. ¿Verdad? Cuando usted ha comido y discúlpeme la expresión que voy a decir, ¿verdad? Y hasta se pega un erupto, ¿verdad? Qué sabroso se siente, ¿verdad? Ese es un momento que hay que vivir de felicidad, porque usted está viviendo algo natural que le está trayendo placer. Cuando tiene que dormir, hay que dormir. Cuando viene de un viaje cansado, pues no se va a poner a arreglar el carro y usted hizo un viaje de 5 o 6 horas. Es tiempo de descansar. Vaya a sentarse
con su bebida y mire la tele o en la cama, de una vez duermas. Entonces la felicidad consiste en fluir con el tiempo oportuno de las cosas. Porque imagínense que es un tiempo de llorar y ahí carcajeándose, ¿verdad? Como que no encaja. Entonces tenemos que entender que la felicidad no depende de lo que se tiene, ni de qué tan famoso es. Hay personas famosas que han sido bien infelices. Aquel famoso artista Robin Williams, el autor, el que sale en la película de Patch Adams, esa historia real. Y Robin Williams es el personaje principal, es el médico Patch Adams, donde él enseña que las personas no solo son un número, los enfermos no solo son un código que tienen nombre, que hay que vivir los momentos humanos con ellos. Eso fue lo que pasó en Europa y en Nueva York cuando inició el COVID. Parte de esa mortandad que empezó a haber eran por varios factores. Uno, porque era un juicio de Dios. Dos, porque había un miedo terrible y todo el mundo estaba en pánico. Los médicos, las enfermeras encerraban a la gente, nadie los tocaba. Todos los que se acercaban a los enfermos parecían seres de otro planeta, astronautas tapados. No dejaban que nadie los visitara, nadie les hablaba. No, hombre, sin COVID yo me muero así, hermano. Sin tener COVID, que me lleven a un cuarto y que no me dejen ver a mis seres queridos y que yo no pueda hacer nada y que todos los que se acercan parecen extraterrestres. No necesita COVID para morirse. Ahora añádale la enfermedad, añádale el juicio de Dios. Por eso esa mortandad, hermano. Ya cuando la gente se fue asimilando y fue entendiendo, pues ya no actuaron con tanto pánico. Ya se humanizaron nuevamente, volvieron a ser humanos y ya no se murieron tantos. Es que era una cosa espantosa. Entonces la felicidad, hay gente famosa. Todos conocemos al artista John Travolta, famoso. Además de actor, piloto de avión, aprendió a manejar aviones, pero aviones grandes, aviones comerciales. Un hombre muy exitoso, pero su primer hijo falleció de una enfermedad bien terrible. A los 14 o 15, 16 años, no me recuerdo. Y pasó su momento duro, su crisis. Y por más que tenga dinero, yo le aseguro que él hubiera cambiado todos sus millones porque su hijo no muriera. Pero esas cosas no se pueden hacer. El famoso cantante, aquel jovencito ídolo de muchas chicas, Justin Bieber, famosísimo, millonario, pero él pasó una crisis horrible de los 15 a los 22 años. Drogas, alcohol, depresiones, rebeldía, hasta la cárcel fue a parar. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Si yo tuviera lo que ellos tienen, sería muy feliz. Porque estamos fundamentando la felicidad en cosas, en personas. Estamos poniendo nuestra felicidad en manos de otros. Y eso es un gran error. La felicidad se la tiene que fabricar usted y Dios le da un camino para llegar a ella. Y le dice, y no le estoy hablando que tiene que ser evangélico para ser feliz. Hay muchos evangélicos infelices, porque no es un asunto de religión, sino que de entender la palabra y de vivirla. Hay gente que no es evangélica y que vive este principio, vive esta palabra, conocen sus tiempos. Ahora, que el que es mundano y hace cosas que desagradan a Dios, pues dice la palabra que va a cosechar. Por eso le dice el Señor al joven, disfruta, joven, da rienda a tu energía y gózate, pero solo recuerda, solo espérense, no se lancen todavía. Solo recuérdense que de todas esas cosas el Señor les va a pedir cuenta y van a cosechar. O sea, todo tiene su cosecha, pero no significa que no van a ser felices. En su momento van a ser felices. Entonces hay que conocer los tiempos. ¿Qué tiempo estoy viviendo? ¿Qué tiempo viene?
para que yo camine con la naturaleza de ese tiempo y no le lleve la contraria, porque entonces no vamos a ser felices. Cuando es tiempo de un cumpleaños, disfrute el cumpleaños. No estén peleando ahí por cosas. Peleen al llegar a la casa. Pero en el cumpleaños hay que disfrutarlo. Hay que soplar el pastel. Hay que meterle la cara en el pastel al cumpleañero. Y no se tienen que enojar. Hay que enojarse en otro momento. Pero cuando es un cumpleaños, si le meten la cara en el pastel, ríase. Y tome venganza, espere su momento. Se la mete usted también. Porque es tiempo de reírse, es tiempo de disfrutar. Ahora, hay momentos donde se va a llorar, donde se va a perder. Y cuando sea tiempo de perder, pues acéptelo. Perdí, ¿qué? Pues sigo adelante. Pero no vamos a estar luchando contra la naturaleza de los tiempos de Dios. Ahora, hay cosas que no nos tocan a nosotros saberlas. O sea, hay sazones, hay tiempos. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó: hay cosas que el Padre tiene en su sola potestad. O sea, como quien dice: un momento, muchacha, yo los he llamado amigos y les voy a revelar todo lo que les tenga que revelar. Pero hay situaciones que solo le pertenecen al Padre. Y no nos tenemos que estar metiendo, porque hay gente que se mete a hechicerías, anda leyendo las estrellas y quieren que le lean las cartas y quieren saber. Hay cosas que el Señor las va a revelar porque son estratégicas, porque Jesús nos llamó que íbamos a ser sus amigos. Y a consecuencia de eso, pues Él le habla a los profetas y nos revela los tiempos, pero no todas las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos somos hijos de Dios? Yo le hago esta pregunta. Juan capítulo 1 verso 12 dice que a los que le recibieron el Señor les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. Entonces el hecho de ser hijos de Dios, eso nos da un derecho. Un derecho de hijo. Y el hijo casi todo sabe lo que hace el Padre, o por lo menos lo que tiene que saber. Y es necesario que nos enteremos de los tiempos de Dios para que nos vaya bien, porque si conocemos nuestros tiempos, también vamos a aprovechar nuestras bendiciones. Porque por estar desfasados en los tiempos, a muchos se les ha ido de largo lo que el Señor tenía preparado. Pero eso ya no tiene que seguir sucediendo. Amén, iglesia. Lea conmigo en Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué importante es conocer. Este es uno de los tiempos. Hay muchos tiempos, hermano, y es bueno conocerlos todos, pero hay algunos que son obvios. Algunos que son obvios. Llegas a un funeral y vas con el doliente, pues es obvio que no le vas a ir a contar un chiste. Le vas a ir a dar un abrazo y le vas a decir: espero que Dios le dé fortaleza, estamos con usted. Algo que lo anime, porque eso es obvio. Hay tiempos que son obvios y uno pues fácilmente se conecta, pero hay otros que no son tan obvios como esto.
La visitación de Dios para un pueblo, la visitación de Dios para una iglesia, la visitación de Dios para una familia, la visitación de Dios para una persona. Amén. Israel no lo conoció. Jesús fue al monte, me imagino que de los Olivos, porque de ahí se ve Jerusalén. Bueno, el monte es parte, es como decir, usted va al San Magín, pues va a mirar San Andrés, ¿va? Solo que Jerusalén está en otro monte, o sea, de monte a monte. Y él lloró porque amaba la ciudad, porque es la ciudad escogida. Es donde el Señor hará proféticamente que sucedan todas las cosas en el tiempo del fin, todas las señales. Y Él va a descender ahí y se va a posar. Y el monte de los Olivos se va a partir en dos. Bueno, una cosa tremenda para esos tiempos. Así que Él lloró por Jerusalén porque lo habían ignorado en lo que tenían que saber. No habían respondido, no habían entendido la llegada de Él a esa ciudad, salvo los pocos discípulos. Pero la gran mayoría no conoció ese tiempo, no lo discernió. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué es? ¿Qué es esa visitación? Es un acercamiento del Padre a su Hijo. Escuche esto. La visitación de Dios para un ser humano, para una iglesia, para una ciudad, es la visitación del Padre Celestial para tomar decisiones concernientes a estas tres cosas. Número uno, el Señor, el Padre, no hereda así como que fuera piñata. Dice Gálatas que en el Evangelio los hijos de Dios son semejantes a como eran en los tiempos romanos, donde los nobles, la gente rica, entregaba a sus hijos a tutores, pero les daba una recomendación y les decía: mire, tutor, enséñele todo, enséñele a trabajar, pero no me lo trate como dueño, que sea uno más de los mozos. Pero esa era una decisión del noble, del hombre noble. Entonces venía el chico o la chica y eran enseñados en literatura, en filosofía, como eran ricos. Pero también eran enseñados en el arte de la siembra, en administrar, también en el arte de la guerra. Pero los trataban como que fueran otro mozo. Y se vestía como otro mozo y comía como los mozos. Ay no, pobrecito el nene. ¿Cómo es posible que lo tengan así? Pero es que ellos tenían un objetivo: levantar a un hombre, a una mujer preparados para la vida, que fueran a ser gente cabeza. Porque una persona mantenida, un chico que todo se lo dan, alguien que consentido en todo, ese no va a ser cabeza de nada, ese va a ser cola toda la vida. Pero la persona que sabe lo que valen las cosas, que ha aprendido a ganárselas, que estudia, que se prepara, que sufre, esta persona está capacitada para un día manejar personas porque ha desarrollado carácter. Pero dice que eso sucedía hasta un tiempo señalado por el padre, o sea, el noble. Y de tiempo en tiempo el noble visitaba al tutor en el campo de enseñanza, la escuela. O sea, la escuela no era como hoy, que solo eran salones. La escuela era empírica, práctica, como algunos métodos modernos de pedagogía lo quieren implementar, ¿verdad? Donde quieren sacar del salón al estudiante y llevarlo al entorno donde aprenda practicando. Tiene sentido porque esas técnicas ya existían en el tiempo antiguo. Y cuando el noble, el papá decía: este mi hijo ya maduró, yo veo que ya entiende, ya aprendió, hasta aquí mucha. Y él decretaba, daba la orden de que se le promoviera ya en el puesto que estaba
preparado para él. Ahora nómbrenlo administrador de todo. Entonces ya lo vestían como noble, ya empezaba a comer como rico, ya empezaba él a tener los privilegios. Entonces eso lo usa Gálatas 4:1. No sé si está ahí. ¿No está? Bueno, en Gálatas 4:1 dice eso. Cuando el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. La visitación de Dios, cuando llega una persona, es para ver esa situación. ¿Cómo está este siervo? ¿Cómo está esta sierva? ¿Cómo se ha portado como servidor? ¿Cómo se ha portado como hijo con sus padres? ¿Cómo se ha portado como discípulo? ¿Cómo se ha portado como en su trabajo? ¿Es fiel, es íntegro, es honrado? ¿O es mañoso, o es pícaro? Entonces el Padre Celestial va a tomar decisiones. O sea, yo debo de conocer el tiempo de la visitación del Padre. Porque mientras Él no venga, yo estoy aprendiendo. Y si me equivoco, puedo enmendarme, puedo corregirme. Pero yo debo de saber cuándo va a venir. Porque para cuando Él venga, ya debo de estar yo listo. No planchando. Porque hay un tiempo para planchar. Sí, va a decir, cuando está arrugada la ropa. Me cambio la palabra. Hay un tiempo para equivocarse, pues. Para todo hay un tiempo. Equivóquese cuando tiene que equivocarse. Pero no se equivoque cuando le vayan a hacer el examen. Equivóquese mientras está aprendiendo, mientras practica en su casa, mientras es un ensayo, mientras sea una práctica, una preparación, un aprendizaje. Equivóquese. Pero no se equivoque cuando papá lo venga a examinar. Porque de eso depende su promoción en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Israel no conoció su visitación. También la visitación viene porque el Señor viene porque está considerando contestar tus peticiones. Esta es la segunda razón por la que el Señor visita. Llevas ya 2 años, llevas ya 5 años, 6 meses y no has desmayado. Digamos que has llevado tu petición y siempre es recurrente, siempre está ahí la petición. Ya saben los hermanos. Sí, la hermana va a pedir por su maridote, sí. Señor, y ya está, ya sabemos, ya llevamos como 5 años de pedir por el maridote. Uno ya sabe. Sí, ya sé, está pidiendo por su hijo, sí. Sí, por su casa, que ya se le va a caer. Es mejor no duerma ahí por si acaso, hermano. O sea, ya sabemos muchas veces las peticiones porque la persona ha sido constante, persistente. Pero va a llegar un día en el que el Señor lo va a visitar. Porque Él tiene intenciones de contestarle su petición. Eso le dijo a Cornelio el centurión. Cornelio, años de ser devoto a Dios, era un prosélito, un romano, pero que se había añadido a la religión judía. Era temeroso de Dios. Del paganismo se había volcado al judaísmo. Cornelio, un oficial romano de buena posición, y por lo que se lee tenía posibilidades económicas. Era un hombre noble, hasta cierto punto noble. Pero llegó el día que lo visitó el Señor. Bendito sea su nombre. Y un ángel fue enviado. Y le habló el ángel. Y le dio un privilegio. Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han sido recordadas por el Padre. Eso no significa que al Señor se le olvidan las ofrendas. Esa es una frase. Lo que está diciendo es que el Señor ha llevado un recuento de todo tu proceso y llegó el día de tu visitación, el tiempo de tu visitación. Y Él aprovechó. Y el premio, además de otras cosas, fue el primer gentil, el primer no judío en ser bautizado por el Espíritu Santo. Fue el primer no judío lleno del Espíritu Santo y toda su casa. Tercera razón por la que el Señor visita es porque Él viene a recompensar. Fuera del proceso que estás llevando y aparte de las peticiones,
han sembrado. Hay gente, hay personas que siembran, que trabajan arduamente, que lo dan todo. Ya sea que les haya costado o no, que hayan vivido bien o no, sin importar. O sea, uno lo hace para el Señor. A veces bien, a veces mal, uno lo hace. Pero esto el Señor lo recompensa, llega el tiempo. Pero para ello te va a visitar. Por supuesto que no va a llegar una persona a tocar el timbre. Mire, yo te vengo a visitar, soy Dios. No es de esa forma. Por eso es que es interesante conocer el tiempo. Porque es sutil, es espiritual. Debemos de ser entendidos en los tiempos, amén. Y no como Israel, porque Israel, por haber rechazado a Jesús, y ahí lo estaba profetizando en lo que leímos, 30 años después, aproximadamente, un general romano llamado Tito fue enviado a rodear la ciudad porque Israel se alzó en una rebelión. Se rebelaron. Y se creyeron que ellos iban a vencer a los romanos. Mire cómo es el diablo. El diablo lo va a encarretar, hermano. Que usted tiene derecho, que usted puede, y entre, ya va a ver, y uno ahí va, bien gallo. Y cuando siente, hermano, 2 años estuvo cerrada la ciudad. Al término de los 2 años, la gente se estaba comiendo su estiércol y tomando su orina. Y se comían unos a otros, a los bebés. No, era una cosa espantosa, ¿no? Hasta que abrieron una brecha en la ciudad. Y ya se imagina, esos romanos destruyeron y mataron a quien pudieron, a los mejorcitos los tomaron de esclavos, a las mujeres las violaban y a los niños los estrellaban en las esquinas de las paredes. Era una cosa espantosa, ¿no? Por no haber conocido el tiempo de la visitación de Jesús. Es importante, iglesia, que nosotros seamos conscientes que la vida no es un solo camino parejo y que toda la vida va a suceder lo mismo. No, la vida tiene etapas, tiene ciclos, tiene tiempos. Amén. Y yo tengo que saber qué tiempo estoy viviendo, qué tiempo está viviendo mi pueblo, mi nación, el mundo. Tremendo. Mire cómo les hablaba Jesús en Mateo 16:2. Pero él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Híjole. Entonces el Señor nos está diciendo que los tiempos espirituales tienen señales que tenemos que aprender a percibir. Y eso es lo que los fariseos no entendieron. Ellos no vieron las señales. Y a tal grado que le pedían señal. Le pedían señal a Jesús. Danos una señal. Ellos lo que querían era que cayera fuego del cielo. Y así vamos a creer. Pero las señales de los tiempos de Jesús no son así. Entonces, ¿en dónde estaba la señal que los fariseos no percibieron? La señal estaba en el respaldo que tenía la palabra que Jesús predicaba. Cuando él predicaba algo, sucedían cosas extraordinarias, como cuando llamó a Zaqueo y le dijo: oye, chiquitín, baja, es necesario que vaya a tu casa. Eso golpeó a todos. ¿Cómo es posible que invite? Si ese es un ladrón, ese es un diputado, ese es un cobrador de impuestos. ¿Cómo es posible? Pues sí, casi lo mismo. ¿Cómo es posible que lo lleve a su casa? Entonces, de entrada ya estaba haciendo. Ahora aquí viene la señal. Sale Zaqueo después de estar comiendo, sale y dice: a quien yo le haya robado, le devuelvo
4 veces, así que por favor me buscan, pero solo a los que les he robado. Y les voy a dar 4 veces. Y de lo que me quede de mis riquezas, voy a dar la mitad a los pobres. Esa era la señal de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero eso no les gustó. Uy, un recaudador de impuestos. Ellos no aceptaban que el poder de Dios empezara con gente despreciada. Ellos querían ver que un carruaje de fuego descendiera del cielo y que Jesús se sentara y luego lo levantara puro Elías, ¿verdad? Pero no el de aquí, sino el profeta. Eso querían ver ellos, pero esas señales no les llegaron. Les llegaron las señales de la palabra, que cuando Jesús predicaba, la gente se convertía, los corazones cambiaban. Los leprosos, los mudos eran, pero como muchos eran sanados en sábado, eso no les gustó a los discípulos porque eran sanados el día sábado. Entonces, esas señales no fueron aceptadas. Entonces, ¿qué señal va a haber, amado hermano, de tu tiempo? La señal tiene que salir de lo que la palabra te está diciendo a ti y de lo que te está confrontando a ti. Ahí va a estar la señal y tienes que saber distinguirla. Porque mire, hermano, Dios ha estado respaldando muchas señales. Yo les dije en marzo, cuídense de la idolatría de Semana Santa, porque Dios va a perseguir a muchos, el maligno va a perseguir a los niños. Y luego vino la Semana Santa y hay muchos niños que están enfermándose porque no se guardaron. Ahí está la señal de la palabra. Amén. Pero como también nos golpea y nos choca, no mucho nos gusta. Pero aprenda a ver la señal. La señal siempre viene respaldando la palabra. Y eso le va a decir qué tiempo está viviendo usted, a qué tiempo va a entrar usted, para que no pierda su bendición. O peor, no vaya a fracasar por no entender que cuando tenía que humillarse, anda orgulloso, porque todo tiene su tiempo. Yo hablaba con una hermana que es menos estudiada que yo, sencilla supuestamente, pero que me habló unas palabras muy sabias. Y hasta yo calladito, y ya me lo iba a decir, ore por mí. Me dijo, es que viera, pastor, que yo he aprendido una cosa, que llega el momento en que uno tiene que humillarse. Aunque tenga uno la razón o no, no importa si uno tiene la razón, uno tiene que humillarse. Pero es el tiempo. El problema es humillarse cuando no es el tiempo, no, hombre. Es que no hay que estar haciendo lloriqueos ni haciéndose la víctima. No. Ahí no. Va a llegar un momento donde las cosas te están apretando, donde entendés que Dios es el que ha permitido que se volteen contra ti. Dios lo ha permitido. Es tremendo eso, es tremendo. Nos gozamos, hermano Hugo, ¿dónde está el hermano Hugo? Allá está, mire, se la lleva de sonidista, a ver de qué se la lleva. Ya lo vamos a ubicar en su lugar. Dios lo acaba de bendecir con una plaza presupuestada 011. Saber qué se significará eso de 011. La cosa es que es una bendición, pues. Pero esa plaza la merecía otra persona que tenía más méritos académicos, más tiempo, más puntos. Y a él se la tenían que dar, pero no se la dieron. Pero vino una hermana y me dijo, ¿sabe, pastor, por qué no se la dieron al que tenía más puntos? Porque ese vive pelando la iglesia, Impacto de Gloria. Vive criticando la iglesia, esa es su vida. Porque mire, está bien, hermano, mire, está bien, todos somos chismosos. En algún momento todos murmuramos. Todos lo vamos a hacer. Y en algún momento usted va a decir, sí, hombre, es que el pastor no me hubiera hablado así, pero eso se le pasa. ¿Va? O que diga, no, hombre, es que no me gusta. Cositas así. Pero mira, hay gente que agarra un veneno
como que fuera, o sea, se entrenan lo hacen con una convicción y con un odio y con un veneno. Y que solo adúlteros, y que ahí roban, y que quitándole sus diezmos, y que es mentira, y que solo prostitutos, y que solo prostitutas, y que solo... Mire ¿usted cree que Dios se va a quedar así, solo así? Claro que va a actuar. Y no se la dieron. Y se la dieron al que le sirve a Él. Alaba a Dios por eso, hermano. Dele un aplauso al Señor. No debemos de creer que todos los tiempos son iguales. Hechos 17:29. Lea conmigo. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Llega el tiempo donde uno se tiene que arrepentir y humillarse, hermano. Es que hay un tiempo de gracia y hay que entender, es parte. Dios permite que seamos prepotentes, duros, y está bien porque somos carne. No somos angelicales. Estamos luchando con carnota, entonces Dios sabe eso y nos da hasta años, por así decirlo. Años. Y es la gracia del Señor. Porque hay ignorancia, porque es lo que le enseñaron, porque mi modo, nadie le mostró el camino, nadie lo instruyó. Y uno se movió en ignorancia por mucho tiempo, o simplemente es la religión, o es el modo. Pero luego viene la palabra, vienen nuestros propios fracasos que nos enseñan, viene la vida práctica, viene la enseñanza directa de la predicación, vienen testimonios, el Espíritu Santo da testimonio. Y entonces la gracia se va acabando. Yo no digo toda la gracia de Dios, la gracia para esa dureza específica. O sea, todos tenemos durezas específicas. Cada dureza específica tiene una gracia, una medida de gracia. Si uno es duro en algo, el Señor le va a dar un tiempo de gracia. Y puede ser duro. Y Dios no lo desecha, no lo aborrece, pero va a llegar un momento donde el Señor le va a hablar así. Te he perdonado muchos años por la ignorancia y porque creciste, pero ya sos vivido, ya entendiste y todavía querés seguir. Ya no, se acabó ese tiempo. Entonces usted debe entender, amén. ¿Cómo tiene que decir? Ya se acabó el tiempo donde yo voy a seguir fallando en lo mismo, ya no más. Porque si no entiendes ese tiempo, te vas a echar lo que Israel se echó. 30 años después, una destrucción total. Ahora, yo no te digo que el Señor te va a condenar, te va a desechar, pero va a permitir que cosechemos fruto amargo. Y las bendiciones no van a sentirse, porque van a ser más las amarguras y los fracasos que las bendiciones que el Señor tenía preparadas. Así que hay que saber, hermano, cuándo me tengo que humillar. Si yo peleé y murmuré, Dios se lo permitió, hermano. Mire, yo me recuerdo aquellos años, hace unos 15 años, me insultaban, me hacían unas caronas, unos desprecios, me contradecían y ya mero me pegaban. Y yo más, o sea, que era una cosa horrible. Ese tiempo ya pasó, hermano. Ahora, yo no me tengo que jactar. Yo tengo que seguir siendo humilde, pero yo veo el resultado, 2, 3 días. Una vez una hermana corriendo llegó a la casa, ora por mí, pastor.
la presión me subió a 180, nunca me había subido. Es que la semana pasada yo estuve hablando mal de usted, me dijo. Amén, la bendigo. Hace 15, 20 años, no hombre, a nadie le subía la presión, más le bajaba y más ganas agarraban porque Dios lo estaba permitiendo, porque estaba formando carácter en mí, porque era el tiempo para que me vapulearan, era el tiempo. Pero esos tiempos cambian, ojalá que usted lo entienda. Gloria sea al Señor, bendito sea su nombre. En los últimos, dice Timoteo, que en los últimos días habrán tiempos peligrosos. Tiene que usted conocer en qué consiste ese peligro. No van a ser iguales los tiempos. Antes nadie asaltaba en tal lugar, de repente van a empezar a asaltar. Ya necesito yo respaldo angelical, orar más. Amén. Porque los tiempos no van a ser los mismos. Pero termino con esta familia. Primera Crónica 12:32. Lea conmigo. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Esta habilidad era una combinación de dos cosas. Estos hombres se hicieron profesionales en entender el clima, en leer los cambios climáticos, el movimiento de los astros, cómo la naturaleza se comportaba. Ellos se hicieron expertos, en cierta manera como científicos, pero a la par de ello conocieron los ciclos divinos. Y uniendo esas dos cosas, se volvieron personas a las que consultaban cuando se iban a ir a una guerra. Ellos eran expertos en decirle: mira, en este tiempo va a haber mucha lluvia, aquellos soldados, esto y lo otro, no te conviene de esta manera, mejor espérate. Muchas veces a usted se le va a hablar así: espérese, no es el tiempo de viajar, o ahorita su tiempo, levántese. Porque el Señor nos está dando ese discernimiento, ese entendimiento. Un aspecto de experiencia, uno de haber vivido, uno conoce, uno ve que a quebrarse la cara van. Se lo digo. Yo muchas veces me han llegado a consultar y yo estoy seguro, y no porque yo sea Dios, es lo que he vivido. Y me da testimonio y estoy seguro, a quebrarse la cara van. Y a eso le añado el conocer el ciclo de Dios, conocer la palabra de Dios. Y yo saco una conclusión, pero la gente insiste y hacen lo que les he dicho que no lo hagan. ¿Y cuál es el resultado? Cara quebrada, van a decir. Fracasos. ¿Cuántas parejas jóvenes que están casados y dicen: es que mi marido se va a ir porque queremos hacer una casa? Fracaso. ¿Usted cree que el joven allá en Estados Unidos se va a guardar? O la jovencita aquí se va a guardar su año de ahí. Fracaso. Pero no quieren entenderlo hasta que ya están viviendo el fracaso. Porque los tiempos de Dios hay que conocerlos. Hay que ser Isacares. Amén. Hay que conocer científicamente los datos. Viene el COVID, hay pestes, hay datos científicos, pero también hay datos proféticos. Eso eran los Isacares. Gente inteligente que usaba la información científica, pero también usaban el discernimiento divino espiritual. Los dos juntos hacen a un Isacar. Eran 200 principales
que habían desarrollado esa habilidad y eran consultores. Sus consejos eran acertados. En la guerra, en los negocios, en el amor, diría otro por ahí. ¿Cuántos Isacares quieren levantarse? Yo quiero ministrarle un espíritu de Isacar a la iglesia. Póngase de pie, amada iglesia. Es el tiempo que alguien se humille y se está enorgulleciendo más. Error. Es el tiempo en que sea fuerte. Es el tiempo que tiene que aguantar y se está rajando y se está echando para atrás. Es el tiempo donde debe de disfrutar con la familia, porque más adelante viene una prueba. Y no disfruta cuando va bien, menos cuando le venga la prueba. Dios mío. Cuando hay gozo, alabe cuando hay gozo. Van a haber tiempos que no va a sentir nada y no alaba cuando hay gozo, menos cuando no haya. Hay que alabar, hay que reír, hay que danzar cuando sea tiempo de celebrar. Van a venir tiempos donde vamos a llamar a la iglesia: iglesia, hay que ayunar porque viene un ataque para los niños, para los abuelos, para los hombres. Viene una tentación para las mujeres jóvenes, etcétera, matrimonios jóvenes. Y cuando sea ese tiempo, pues hay que ayunar. Y el problema es que no nos conectamos al tiempo que nos va a permitir ser felices. La felicidad absoluta no existe. Van a haber días malos y ahí no se es feliz. Sea feliz cuando hay que hacerlo. Cuando usted esté saludable, gócese. No que hay unas hermanas, viera que fui al médico y ¿qué pasó? No tengo nada. Bravos porque no tienen nada. Contentos deberían. O sea que lo que dan a entender es que por gusto fueron a gastar en lo que. Pero de todo modo gócese, porque no tiene nada. O si quiere, oro para que le venga algo. Señor, dale una enfermedad para que esté contenta. Qué terrible, qué terrible. ¿Cuántos quieren ser felices de verdad? Viva el tiempo que se está viviendo. Si es tiempo de construir, construya. Si es tiempo de derribar, derribe. Si es tiempo de perdonar, perdone. Si es tiempo de endurecerse, pues Dios lo va a permitir. Uno es duro, pero cuando vengan señales de que hay que dejar de ser duro, deje de ser duro. Y la señal viene respaldando la palabra, como sucedió con Jesús. Los fariseos querían ver algo maravilloso, sobrenatural, pero la señal era que el día sábado sanaba enfermos. Y les dolía más que no guardar el sábado. No les importaba la señal maravillosa de la sanidad, porque golpeaba. Aquí en esta iglesia Dios ha hecho muchos milagros, hermano. Amén. Pero le digo algo: hay gente que no ve eso. Es que no me gusta que ahí puros locos danzan. El hermano Esteban les podrá contar que el Señor lo libró del cáncer. Diagnosticado, había hecho metástasis. Se le había regado, empezó en la próstata, a los testículos, los intestinos, y ya iba a los riñones. Diagnosticado. Y los médicos lo mandaron de regreso. Él no sabía, la esposa le dijeron: vaya de regreso, no lo podemos operar, no lo podemos tocar porque se nos muere. Mejor dele sus gustos, disfruten, le quedan unos 3 a 6 meses de vida. Pero mire, eso fue hace más de 3 años.
Porque el Señor, cuando fue a la siguiente cita, había disminuido la mancha, y a la siguiente ya no había nada. Pero esa es la señal de la palabra. Pero usted se lo cuenta a personas, no miran eso. Ah, no, es que ahí le quitan el diezmo. Yo no se lo quito. Usted ¿para qué lo da? No, o sea, es voluntario. Ah, no, es que ahí hicieron tal cosa. Ya no miran la señal y se endurecen como los fariseos. Y señal no les será dada a ellos hasta que llegue el día del tiempo de su cosecha. ¿Qué tiempo estamos viviendo, iglesia? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo está viviendo usted en lo individual? Señor le perdonó los caprichitos ya 1 año, 2 años, 3 años, pero no va a ser toda la vida. El Señor dice que Él ha hecho pasar el tiempo de nuestra ignorancia por gracia, pero llega un día en que eso se acaba. ¿Qué tiempo está viviendo usted? ¿Es tiempo de levantarse? ¿Es tiempo de empezar a servir? ¿Es tiempo de cambiar un estilo de vida? ¿Es tiempo de esperar? ¿Está sufriendo? Pues es tiempo de sufrir. Pídele a Dios que vengan días mejores, y cuando vengan los días lo quiero ver disfrutando. Lo quiero ver sonriente, aplaudiendo, saltando para el Señor, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo donde hay que apretarse, es que viera que no podemos porque estamos ahorrando para un terreno. Gloria a Dios, ahorre todo lo que pueda. Va a llegar el día en que va a poder ir al Taco Bell. O al Campero, o al Pollo Doris, dicen. Ya le quedó, mire, Pollo Doris. Ojalá usted lo hubiera puesto, fuera suyo. No es suyo, pero nos da permiso de decir así, va. Ese lo inventó mi esposa, Pollo Doris, Pollo Doris. Levante sus manos. Señor, quiero conocer el tiempo de mi visitación, porque cuando tú visitas vienes a heredar, porque tú has dicho que el creyente no toda la vida va a sufrir, no toda la vida va a estar apretado, no toda la vida va a ser humillado, no toda la vida. Es un tiempo que Dios permite hasta que el día señalado por el Padre. Y cuando el Padre diga, te levanto a otro nivel, cuando el Padre diga, te voy a respaldar en lo que haga, ya nadie te va a detener. Cuando el Padre diga eso, pero usted tiene que saber ese tiempo. ¿Y qué debo de hacer yo? Lo que Cornelio estaba haciendo. Él no dejaba de buscar al Señor, él no dejaba de ofrendar, él no dejaba de orar, él no dejaba de buscar a Dios. No deje de hacer lo bueno, no deje de instruir a sus hijos, no deje de corregir a sus hijos, haga lo bueno, no deje de alabar a Dios, porque aunque sean días buenos o días malos, va a llegar el día de la visitación y el Señor va a decir: el Señor va a decir, yo te levanto, porque llegó el tiempo de tu sanidad. Creo en todo lo que das, creo en lo que has hecho en mí.
creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. En el nombre de Jesús, ábrenos los ojos y los oídos de nuestro entendimiento para conocer nuestra visitación. ¿Cuál es el momento para levantarnos? ¿Cuál es el momento de hacer un cambio brusco pero necesario? ¿Cuándo es el tiempo de dejar atrás caminos pecaminosos? Donde digamos, el Señor me ha permitido por años, pero eso ya terminó, es tiempo de levantarse. Es el tiempo de la visitación del Espíritu. El Espíritu está pronto para derramarse en este lugar y está dando tiempo, porque el Espíritu, además de avivamiento, trae juicio. Y antes, pongámonos a cuentas, iglesia. Pongámonos a cuentas. Aleluya. Declarémoslo. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da las fuerzas. Has creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, 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 Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Quiero decirle que hay varios que, como el noble romano, el Señor ha permitido que pasen limitaciones, apreturas, correcciones, porque algo que hacían estos tutores era corregir a los niños nobles como que fueran mozos, porque querían que se volvieran fuertes hasta el tiempo señalado por el Padre. Si es tu tiempo de soportar, soporta con toda paciencia. No te pelees con el Señor, no le reclames a Dios. Mejor examínate a ti mismo, escudriña tus caminos, no sea que haya que cambiar algunas cosas. Y cuando lo hagas, el Padre dirá: ya no más, te abro una puerta, la herencia es tuya. Pero se va a levantar un joven, un hijo que domina su carácter,
que no se envanece por la riqueza, que no va loco por los placeres del mundo, sino una persona que sabe medir sus impulsos y que valora lo que ha sufrido y le da gracias a Dios en todo. Hay de esos aquí. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Eres quien me da fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Solo las voces. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Paciencia, danos, Señor. Yo quiero invitar a aquellos que quieren una ayuda porque requiere discernimiento, o a veces hay una dureza que estorba y la dureza no te deja conocer los tiempos que estás viviendo. Y muchas veces ha habido una bendición y la has dejado ir porque no entendiste que Dios te estaba diciendo algo. Si hay alguien que hoy quiera ayuda y le quiera decir al Señor: yo quiero, enséñame, Señor, a conocer tus tiempos, a discernir cuáles son mis debilidades, lo que tengo que hacer, cuándo moverme, cuándo quedarme quieto, cuándo hablar y cuándo callar. La esposa tiene que saber en qué momento hablar temas, porque no es en cualquier momento, porque todo tiene su tiempo. Que usted sepa discernir cuándo hay que orar, porque está la necesidad y no oran. Para que cuando llegue el día malo sea mínimo, el impacto sea mínimo, porque había un pueblo que conoció los tiempos. Isacares, pídele a Dios lo que han pasado aquí. Dame el espíritu de Isacar, Señor. Quiero que la profeta Mayra, profeta Lucía, el sonidista, ya no es profeta, ahora es sonidista. ¿Dónde está Huguito? Proclamen. No oren individualmente, solo caminen entre las personas y proclamen. No está ¿dónde está? Mana Lucía. Pasen aquí. Pasen orando, declarando: el espíritu de Isacar, quiero conocer mis tiempos, Señor. Quiero saber cuando tú visites mi casa, cuando tú visites mi economía, cuándo es el negocio que es de Dios y cuándo no. Quiero conocer cuándo es tiempo de ir y pedir perdón, porque hay momentos que no conviene pedir perdón porque no está preparada la persona. Todo tiene su tiempo. Pídale a Dios. Yo he querido un ejemplo. Hay hermanas que han querido ir a hacer la paz, pero yo les digo: oren, porque puede ser que las rechacen. Y pida el tiempo del Señor, el tiempo de Dios. Señor, el espíritu de Isacar
se derrame. Derrama el espíritu de Isaacar. Que seamos entendidos en los tiempos. Que si más adelante viene otra pandemia, que ya estemos preparados, que no nos ataque el pánico, que no caigamos presa de la desesperación, del miedo, que sepamos cómo conducirnos, cómo manejar la escasez, cómo manejar los tiempos de prueba. Danos esos tiempos, Señor, esa facultad, esos dones de discernimiento. Abre nuestra mente, Señor, abre nuestros corazones. Que lo que hayamos vivido nos sirva. Porque hay hermanitos mayores que son muy imprudentes. No echan mano de lo que han vivido. Aprenda de sus fracasos. No repita los mismos errores. Señor, el espíritu de Isaacar sobre tu iglesia, para que sepamos cuándo detenernos en algo y cuándo arrancar con algo. Cuándo decir hasta aquí, no más. Y cuándo impulsar un proyecto, una idea, un sentimiento. Danos el espíritu de Isaacar, Señor. Que conozcamos, Señor, lo que me acecha. En el nombre de Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Oh, sí, Señor. Camina conmigo, Jesús. Bendigo a la congregación en esta hora. Camina conmigo. Que sea un pueblo que avance, que conquiste. Que sea un pueblo que alcance misericordia. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. El Señor va a visitar este ministerio pronto. ¿Cuántos se están preparando? Camina Conmigo. cuando me sienta solo, sin ganas de vivir. Cuando
cuando mi fe no alcance para creer que estás ahí, cuando mis enemigos me quieran destruir, no me dejes caer en Jesús, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Yo quiero alabarte y así morir. Si hubiera alguien que hoy quiere reconciliar o aceptar por primera vez, le pido que venga aquí al frente, que lo indique. Es algo voluntario. Si alguien siente la necesidad de reconciliar o reconocer a Jesús por primera vez como su Señor, este es el tiempo para hacerlo. Le dejo abierta la invitación. Lo bendigo. Deme un minuto más. Levante su mano. Padre, yo bendigo a la iglesia. Está preparada para el tiempo de tu visitación. Que sus hijos sean guardados. Que sus negocios vayan creciendo conforme su fidelidad, su fe y tu gracia. Pero sobre todo, guárdanos del mal a la iglesia completa, porque hemos creído en un Dios que cubre, que defiende, que pelea por su pueblo, y a ese Dios alabamos y servimos, y Él bendice y guarda su iglesia. Dale un aplauso.